Vamos a hablar de lleno. Los restos del Titanic se descubrieron el 1 de septiembre de 1985 en el fondo del Océano Atlántico, gracias a un jefe de la Armada que aparentemente llevaba una misión diferente. Según cuentan las malas lenguas, él estaba básicamente buscando los restos de dos submarinos hundidos, el USS Treasure y el USS Scorpion, los cuales se hundieron en el norte del Océano Atlántico durante la Guerra Fría, según informa The New York Post. El gobierno de los Estados Unidos quiso conocer el impacto ambiental de los submarinos y averiguar si todo estaba en orden, pero por su parte el explorador Robert Ballard quiso llevar su misión más allá y solicitó financiación para localizar el Titanic después de varias expediciones fallidas, en gran parte debido a la dificultad de llegar hasta el buque sumergido a 4,000 metros más o menos de profundidad, donde, como les decía, la presión es muy fuerte, muy grande por metro cuadrado. Se comenta que Ballard intuyó que los restos de este barco, del Titanic, estaban cerca de los dos submarinos y, contra todo pronóstico y desobedeciendo las órdenes de sus superiores, decidió explorar en el fondo del océano hasta dar con él. Ballard supo que el buque se había partido en dos, por lo que tuvo necesariamente que dejar un rastro de escombros a medida que se hundía en el fondo del océano. Estudió cada detalle del Titanic y es cuando decide buscar sus restos. A las 2 de la madrugada del 1 de septiembre del 85, Ballard y su equipo descubrieron los restos del barco en el fondo del Océano Atlántico, a 1930 kilómetros de la ciudad de Nueva York, frente a la costa de Terranova. Ballard y varios miembros de su tripulación vieron cómo los robots sumergibles ofrecían las primeras imágenes de la caldera del Titanic, algo nuevo hasta ese momento. Él comenta que estaban en el mismo lugar que se había hundido. Esto lo dijo muy emocionado a National Geographic. Más de un siglo después de este viaje fatídico, los expertos todavía están descubriendo más acerca de lo que sucedió a bordo del Titanic y hay pruebas que indicarían, escuchen bien, que quizá un incendio bajo cubierta podría haber jugado un papel muy importante en su hundimiento. El iceberg causa el golpe fatal, pero ya tenía varios daños en el casco debido a este incendio debajo de la cubierta. El periodista y escritor irlandés Senan Moloney, que estudió el desastre desde hace muchos años, dice que las secciones debilitadas del casco imposibilitaron que el Titanic resistiera el impacto del iceberg. De hecho, su nueva hipótesis fue presentada en un documental en el Reino Unido que se llamó Titanic, The New Evidence. Él comenta en esta investigación que no es una simple historia en la que un barco colisiona con un iceberg y se hunde, sino que hubo una tormenta perfecta de factores extraordinarios que unen fuego, hielo, pero sobre todo negligencia criminal. Debemos enfatizar que los funcionarios siempre supieron que hubo un incendio a bordo del Titanic en el área del búnker de carbón número 6, después de que el barco saliera de Belfast, en Irlanda del Norte, rumbo a Southampton, en la costa sur de Inglaterra. Sin embargo, la influencia del fuego se redujo en la investigación original sobre el desastre. Las nuevas fotos muestran manchas oscuras en el casco, y esto fue encontrado como parte de una subasta privada y sirvieron para que Moloney sugiriera que este daño fue una parte crucial del hundimiento. Las marcas oscuras que detectó en las fotografías estaban cerca del búnker 6 y de los puntos donde el iceberg pegó contra el casco. En su documental, Moloney afirma que el fuego calentó el casco hasta más de 1000 grados centígrados, lo que significa que no tenía ninguna oportunidad contra un bloque de hielo que se movía. Tenemos expertos en metalurgia que nos dicen que cuando se consigue ese nivel de temperatura contra el acero, lo hace quebradizo y reduce su fuerza hasta en un 75%, lo afirmó Moloney a The New York Times. Hay otro aspecto en la hipótesis del fuego que fue sugerido originalmente por el ingeniero mecánico y aeroespacial Robert Essenheit de la Universidad Estatal de Ohio en el 2004.
Siempre hemos sabido que el Titanic iba más rápido de lo que debería haber estado cuando golpeó el iceberg, pero nadie ha sabido por qué. Eisenhart dice que esto pudo haber sido el resultado de los esfuerzos de los marineros para apagar el fuego, porque mientras la tripulación colocaba el carbón del búnker en la caldera del motor de vapor para intentar deshacerse de la fuente del fuego, la nave habría acelerado. Según Eisenhart, en el 2008 la idea de que el incendio fue en parte culpable fue nuevamente planteada. Esta vez, el autor e investigador Ray Boston sugirió que el fuego comenzó durante los ensayos de velocidad antes de que el barco saliera de Southampton, pero las llamas aún no habían sido apagadas antes de su viaje inaugural. Con la nueva evidencia fotográfica y el testimonio de los marineros de la época, Moloney creó un caso muy fuerte y convincente, pero como siempre no todos están de acuerdo con estas conclusiones. Ciertamente había un incendio, esto lo comentó el exsecretario de la British Titanic Society, David Hill, a The Times. Zarpó el miércoles y no lo contuvieron hasta el sábado, por lo que debe haber sido un incendio muy grande. Entonces ahí nos damos cuenta de que, como siempre, se estuvo manejando la historia, se estuvo manejando esta catástrofe como les convino tanto a los dueños como a las personas que en ese momento pues tenían el poder para ocultar la verdad. Entonces hay cosas muy extrañas que quizá este barco estaba destinado a hundirse. ¿Por qué les digo esto? Porque un barco intentó advertir al Titanic que un iceberg se acercaba peligrosamente. Se trataba del SS Mesaba y estaba a punto de cambiar la historia, pero el problema fue que la advertencia fue ignorada. Efectivamente, el vapor mercante SS Mesaba cruzaba el Océano Atlántico en abril de 1912, cuando el Titanic emprendía su viaje inaugural. A través de un mensaje de radio, el SS Mesaba envió una advertencia al capitán Edward Smith, diciéndole que había icebergs a la deriva en la costa de Terranova. El mensaje fue recibido, pero la advertencia nunca se tomó en cuenta. Este barco, SS Mesaba, estaba trabajando como buque mercante durante los 6 años siguientes antes de ser torpedeado por un submarino alemán en 1918, y ahí permaneció en el fondo del mar sin ser detectado durante más de un siglo. Los investigadores de la Bangor University en Gales pudieron identificar el naufragio del Mesaba y señalar su lugar de descanso con la ayuda de un buque de investigación, Prince Madoc, armado con un sonar multihaz de última generación. Fíjense, ¿por qué se ignoraron, tanto la advertencia del Mesaba o el simulacro de emergencia que tenían planeado para antes de zarpar? Fue cancelado el mismo día del accidente. No se sabe por qué, y ahí nos quedará siempre la duda. ¿Por qué no se hizo este simulacro? Se hubieran podido evacuar a muchísimas personas y el saldo de fallecidos hubiera sido menor. Otra de las cosas que también llama la atención es que se podría haber evitado el choque en cuestión de segundos. Si hubieran reaccionado inmediatamente cuando ellos vieron que se acercaba un iceberg, ellos contaban con 37 segundos para evitar que los tocara este bloque de hielo, pero la maniobra que utilizó el primer oficial Murdoch ocupaba 70 segundos. Por lo tanto, los especialistas dicen que Murdoch eligió la opción más lenta y complicada, algo que se les hace muy extraño. Otra de las cosas raras es que los botes salvavidas, lo hemos escuchado muchas veces, eran insuficientes, pero además no se aprovecharon en su capacidad. Por lo tanto, en algunos barcos iban solamente 24 personas, cuando en realidad cabían 65. Otra de las cosas extrañas es que había un barco a 30 kilómetros de donde estaba el Titanic y no respondió a la señal de socorro. Este era el transatlántico Carpathia, que iba rumbo a Croacia. Como ustedes sabrán, había varios barcos cruzando precisamente toda esta misma ruta que el Titanic. De hecho, se comenta que el transatlántico Carpathia iba rumbo a Croacia, se desvió porque su capitán precisamente ordenó virar hacia esa dirección a toda marcha, aumentando la velocidad de 14 a 17.5 nudos, lo que le permitió llegar al Titanic en 3.5 horas en vez de las 5 horas habituales.
La distancia dicen que era más o menos de 93 kilómetros, pero había un barco más o menos a 20 o 30 kilómetros del Titanic, que era el SS Californian, que no saben por qué no acudió, no respondió al llamado de ayuda del capitán Edward John Smith en el Titanic. Solo se encontraron 328 cuerpos el 17 de abril de 1912, un día antes de que los sobrevivientes del Titanic llegaran a Nueva York. El barco Mackay Bennett zarpó desde Nueva Escocia en busca de cadáveres. De los más de 1,500 muertos del naufragio, solo se encontraron estos 328. 119 de ellos tenían daños tan graves que fueron sepultados en el mar. Bueno, pues con esto hemos llegado al final. Como siempre, muchísimas gracias por haberme acompañado.